El ministro de Defensa, Giancarlo Lufredo, informó que Ecuador mantiene colaboración en temas de seguridad con Estados Unidos, Corea del Norte y la Unión Europea. La cooperación internacional es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos muy buenas relaciones y cuando tú tienes un enemigo en común, hace todo el sentido del mundo que tengas colaboración para enfrentarlo y combatirlo. En este sentido, nosotros tenemos cooperación no solamente con Estados Unidos, sino también con otros países. Tenemos, por ejemplo, colaboración de Corea. Corea nos ha realizado la donación de un buque, el Bae Jambelí, que va a ser el más grande de nuestra flota. Con la Unión Europea estamos trabajando en la creación de un centro de fusión que va a estar enfocado al combate al narcotráfico, con uno de sus ejes principales el tema portuario. Entonces, cuando tú tienes un enemigo que no conoce fronteras, las estrategias que utilizas para combatirlo deben de igual no conocer fronteras y la cooperación con países extranjeros es muy importante. Italia tiene una gran experiencia desde hace algunos años con las mafias internas. Esa experiencia acumulada, ¿cómo puede volcarse para el Ecuador? Estamos entrando en una etapa probablemente de intensidad de la operación de estas mafias internacionales en nuestro país. ¿Cómo debiera enfocarse esa cooperación italiana, por ejemplo? Italia ha tenido un rol muy importante ayudándonos en este año pasado. La colaboración con el SNAI ha sido muy cercana. Tenemos acá una persona especialista en el tema mafias y carcelarios que ha estado trabajando de la mano en las políticas para enfrentar a estas mafias. Lo mismo ha estado sucediendo con Fiscalía. Estos procesos vienen dándose en todo el 2024 y esperamos que fortalezcan este combate contra las mafias acá en el Ecuador. Señor ministro, el fin de semana se conoció un reportaje importante de CNN, del prestigioso periodista Anderson Cooper. Habla de la cooperación e incluso hablaba de la posibilidad de la instalación de una base naval en Manta. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál es la información oficial que usted nos puede proporcionar? Bueno, la base de Manta que existía en el pasado era lo que se conocía como un punto logístico de avanzada. ¿Qué significa esto? Es importante que lo entienda la población. Cuando tú tienes un medio que está colaborando acá, por ejemplo, un avión de exploración aeromarítima o un barco, un buque que está colaborando con nuestras Fuerzas Armadas, cuando estos medios necesitan mantenimiento, normalmente deben de regresar a Estados Unidos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lufredo, informó que Ecuador mantiene colaboración en temas de seguridad con Estados Unidos, Corea del Norte y la Unión Europea. La cooperación internacional es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos muy buenas relaciones y cuando tú tienes un enemigo en común, hace todo el sentido del mundo que tengas colaboración para enfrentarlo y combatirlo. En este sentido, nosotros tenemos cooperación no solamente con Estados Unidos, sino también con otros países. Tenemos, por ejemplo, colaboración de Corea. Corea nos ha realizado la donación de un buque, el Bae Jambelí, que va a ser el más grande de nuestra flota. Con la Unión Europea estamos trabajando en la creación de un centro de fusión que va a estar enfocado al combate al narcotráfico, con uno de sus ejes principales el tema portuario. Entonces, cuando tú tienes un enemigo que no conoce fronteras, las estrategias que utilizas para combatirlo deben de igual no conocer fronteras y la cooperación con países extranjeros es muy importante. Italia tiene una gran experiencia desde hace algunos años con las mafias internas. Esa experiencia acumulada, ¿cómo puede volcarse para el Ecuador? Estamos entrando en una etapa probablemente de intensidad de la operación de estas mafias internacionales en nuestro país. ¿Cómo debiera enfocarse esa cooperación italiana, por ejemplo? Italia ha tenido un rol muy importante ayudándonos en este año pasado. La colaboración con el SNAI ha sido muy cercana. Tenemos acá una persona especialista en el tema mafias y carcelarios que ha estado trabajando de la mano en las políticas para enfrentar a estas mafias. Lo mismo ha estado sucediendo con Fiscalía. Estos procesos vienen dándose en todo el 2024 y esperamos
esperamos que fortalezcan este combate contra las mafias acá en el Ecuador. Señor ministro, el fin de semana se conoció un reportaje importante de CNN, del prestigioso periodista Anderson Cooper. Habla de la cooperación e incluso hablaba de la posibilidad de la instalación de una base naval en Manta. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál es la información oficial que usted nos puede proporcionar? Bueno, la base de Manta que existía en el pasado era lo que se conocía como un punto logístico de avanzada. ¿Qué significa esto? Es importante que lo entienda la población. Cuando tú tienes un medio que está colaborando acá, por ejemplo, un avión de exploración aeromarítima o un barco, un buque que está colaborando con nuestras Fuerzas Armadas, cuando estos medios necesitan mantenimiento, normalmente deben de regresar a Estados Unidos.